La era peronista, de 1943 a 1955, significó un cambio decisivo en la historia argentina del siglo XX. En estos años, se fue conformando un movimiento social y político, el peronismo, que impulsó transformaciones que dejaron huellas profundas en nuestra sociedad. Los gobiernos que se sucedieron a partir de 1930 no desarrollaron ningún tipo de política social ni se sancionaron leyes laborales. Esto produjo una verdadera acumulación de demandas por parte de la clase trabajadora. Durante la presidencia de Farrell, Perón ocupó la Secretaría de Trabajo en 1943 y en este nuevo contexto, el coronel Perón vio aumentar su influencia y su poder en el gobierno. El Departamento Nacional del Trabajo pronto fue convertido en secretaría y desde allí llevó adelante una política sindical que irá dando los resultados esperados: desplazar a los sindicalistas de izquierda de los sindicatos y ganarse el valor de la mayoría de la clase trabajadora. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón llevará adelante una política social y sindical práctica que despertó en los más postergados de la sociedad grandes esperanzas. Perón comenzó a defender el derecho de los obreros a vivir una vida digna y a integrarse en el consumo, impulsó la creación de tribunales laborales y de convenios colectivos de trabajo para que obreros y patrones negociasen las condiciones laborales y los salarios. Logró además la promulgación de leyes jubilatorias para todos los gremios, decretó las vacaciones pagas y el aguinaldo, reglamentó la jornada de 8 horas y se atrevió a enfrentar el poder de los terratenientes sancionando un novedoso estatuto del peón, primera legislación protectora de los derechos del trabajador del campo. Su gestión produjo importantes mejoras en el nivel laboral y de vida de la clase trabajadora. El plan de Perón se basaba en una alianza de clases entre los dueños del capital y los obreros industriales que, movidos por intereses comunes, promoverían el consumo y el desarrollo del mercado. El poder de Perón fue creciendo junto con su popularidad. Las presiones fueron tan intensas que Perón fue obligado a renunciar a principios de octubre de 1945. Lo detuvieron y lo trasladaron a la isla Martín García. Pero los sindicatos convocaron a sus afiliados a concentrarse en la Plaza de Mayo para pedir la libertad y el regreso de Perón. El 17 de octubre de 1945 marcaría el futuro político argentino. Por la noche el coronel, que había sido trasladado a la capital, pudo estrenar su saludo con los brazos en alto, en los balcones de la Casa Rosada. Pocos días después, los sindicatos que apoyaban a Perón crearon el Partido Laborista para lanzar su candidatura. En 1948, los gremios que habían apoyado la candidatura de Perón formaron el Partido Peronista. En las elecciones presidenciales del 24 de febrero de 1946, la fórmula presidencial Juan Domingo Perón, Hortensio Quijano, con un 52% de los votos, derrota a la Unión Democrática. Una vez instalado en la presidencia, Juan Domingo Perón comienza a dar forma a su programa de gobierno basado en la idea de construir una alianza de clases, es decir, un acuerdo entre el capital y el trabajo garantizado por el poder del Estado. El Estado benefactor significó una de las estrategias que formó parte de una política social más general dirigida a incorporar a nuevos sectores a la participación social. Perón respondió novedosa y disruptivamente a lo que hasta ese entonces, y desde una mirada estatal, se había considerado barbarie o multitud. Para él, las masas debían ser organizadas, y esa estructuración, el lenguaje político y la pedagogía debían interpelarlas como pueblo. Los modos de nombrar del peronismo produjeron efectos muy potentes, formaron parte de una estrategia de reposición y de visibilización de lo que hasta entonces había quedado sustraído. El uso de la categoría pueblo era un modo de incluir y nombrar a los que a partir de ese momento iban a contar. Es la hora del consejo, que lo doy con mi corazón tan abierto
puede presentarse a una cosa que uno tanto ama, el pueblo. El peronismo renombraba sectores sociales ya existentes, estableciendo sus propias marcas: descamisados, los cabecitas, los grasitas. Todos ellos fueron sujetos de su política y de su pedagogía. Los sectores populares fueron interpelados desde un discurso que los englobaba como pueblo, como sujeto privilegiado de las políticas educativas y culturales. Sin duda, dentro del peronismo, la figura más vinculada a la acción social, Eva Perón. Evita atendió las necesidades populares a través de los organismos estatales y de la Fundación Eva Perón. La oposición al peronismo recordaba que el dinero provenía de descuentos a los salarios de los trabajadores y de donaciones no siempre voluntarias de empresarios nacionales. Pero el dinero se transformaba en obras palpables: hospitales, escuelas, ayuda a madres solteras, comedores escolares, colonias de vacaciones que permitieron a los chicos pobres conocer el mar, campañas intensivas de vacunación, campeonatos de fútbol que servían además para elaborar fichas médicas de miles de chicos y curarlos. Eva Perón nunca ocupó un cargo político, pero sus funciones y su poder superaban los de cualquier funcionario. Durante la campaña electoral de 1946, Perón había prometido otorgar a las mujeres el derecho al voto. En 1947, el Congreso Nacional promulgó la Ley 13.010, que incorporó a las mujeres a la vida política. Al asumir la presidencia, Perón encarga la elaboración de un plan de gobierno a desarrollar en 5 años, que recibirá el nombre de Plan Quinquenal. El plan se fijaba como metas lograr una economía autosuficiente, repatriar la deuda externa, reducir la propiedad extranjera de los servicios públicos y aumentar el consumo. El primer plan quinquenal fue un proyecto que buscaba promover la industria argentina, cuyo crecimiento había comenzado la década anterior con la necesidad de sustituir importaciones. El objetivo de este primer plan era sentar las bases para hacer posible el desarrollo de la industria pesada y favorecer el crecimiento del mercado interno. La idea central era instaurar un Estado interventor. El Estado debía formar el medio material, moral e intelectual para alcanzar el desarrollo social. El discurso pedagógico peronista producía una torsión. Esta vez, el concepto de educación popular sarmientino sería resignificado en términos de una formación integral, intelectual, física y moral, cuyos principales esfuerzos estarían orientados hacia los sectores sociales que históricamente habían sido relegados de los ámbitos educativos. La educación se democratizó brindándola a miles de niños que estaban excluidos y se reconoció la pobreza infantil como un problema. Los niños se convirtieron además en sujetos de educación política, merced al adoctrinamiento político y moral que recibían en las escuelas. Se acusaba a la educación oficial de ser un instrumento de dominación del pueblo. El gobierno nacional se alió en sus inicios con el nacionalismo católico. A partir de entonces se suspendió la aplicación de la Ley 1420. La posición del Ministerio de Educación estaba en contra del laicismo y el normalismo, a quien atribuía la responsabilidad por la inequidad del sistema y la altísima deserción escolar que había. Durante este primer gobierno se produjeron los intentos de reforma más ambiciosos fundados en los principios del primer plan quinquenal, en el cual se planteaba la búsqueda de una filosofía educacional que equilibrara materialismo e idealismo y que hiciera posible la democratización de la enseñanza entendida como un patrimonio al que todos debían poder acceder. El proyecto educativo peronista buscaba revitalizar la escuela dándole participación activa en la vida social. El factor considerado más eficiente para lograrlo era el trabajo entendido integralmente, no solo como una forma de adiestramiento. Por eso se ponía énfasis en la actividad manual en paralelo
con la intelectual. En la educación secundaria se les dio mucha importancia a las escuelas técnicas, respondiendo a las demandas populares de una educación más orientada al trabajo. En ese sentido, hacia 1940 comenzó a construirse un nuevo sujeto pedagógico. En primer lugar, los sujetos eran interpelados en su condición de obrero. En segundo lugar, se amplió el currículum. Este no solo incluía contenidos académicos, sino también contenidos técnicos y saberes políticos vinculados a la condición de obrero. Este era un modelo educativo que interpelaba a los sujetos trabajadores no solo con la mano de obra, sino también como sujetos sociales. Así, el peronismo también presentaba una nueva definición de educación popular. Esta partía de la promoción de una educación diferenciada para sectores sociales distintos que tenía por objetivo de favorecer el ascenso social. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca. La politización de los contenidos escolares, un rasgo común en todos los sistemas sociales y políticos, adquirió durante el peronismo un carácter específico. En principio, el Estado ejerció un control sobre la educación, pero por otro lado, mediante estrategias diversas, sometió a los docentes a presiones para que se adaptaran a sus requerimientos. Una de ellas fue la creación de la Unión de Docentes Argentinos, un sindicato docente, y en 1954, la promulgación del Estatuto del Docente Argentino del General Perón. Este documento fue muy mal recibido porque a pesar de que atendía a reclamos históricos, tenía un tono claramente partidario. Otra estrategia consistió en obligar a los docentes a afiliarse al partido. Muchos maestros y profesores se enfrentaron abiertamente al gobierno y entonces fueron cesanteados. El discurso peronista se presentaba como la realización política de los valores cristianos de justicia social e igualdad. La producción simbólica e iconográfica del peronismo atravesaba la cotidianidad, se expresaba en la plaza y llegaba a las aulas. Marchas, discursos, imágenes, enunciados, el culto a Eva y a Perón en los libros de textos produjeron una nueva sensibilidad, una estética herética que escandalizaba a la Iglesia y a muchos opositores. Por otra parte, el adoctrinamiento político se presentó en las escuelas de una manera más cruda y evidente, mediante la introducción de contenidos directamente partidarios. En los libros de lectura aparecían textos en los que se hablaba de Perón y Evita, se elogiaban sus actos de gobierno, se hacía un encomio hacia sus personas y se los presentaba como figuras cuasi parentales o eruditas. En otros casos, los nombres de Perón y Evita eran utilizados para aprender a deletrear y escribir. Tenemos que irlo convenciendo de que va a la escuela primaria. Y yo le agradezco mucho a las madres que ya le enseñan a decir Perón antes que decir papá, y es demasiado eso, pero la primera parte de esta acción individual es imprescindible el adoctrinamiento. La escuela primaria constituye entonces el primer escalón de captación y del adoctrinamiento de la futura ciudadanía al movimiento justicialista. Esta exigencia impone al personal de preceptores, maestros y profesores una profunda identificación con los postulados de la doctrina.
a fin de lograr que la juventud al iniciarse en el ejercicio de los derechos ciudadanos se encuentre identificado con la doctrina nacional. En las salas u oficinas administrativas debía haber imágenes o fotografías de los líderes del partido. En los discursos pronunciados, en los actos patrios, se debía elogiar a Perón o Evita y hablar de su gobierno. Además, todos los niños debían aprender la marcha peronista. Otra política de avanzada, destinada a inculcar valores sociales, fue la creación de instituciones, eventos y movimientos que directa o indirectamente apuntaban al adoctrinamiento de los jóvenes. Entre ellos podemos mencionar la Unión de Estudiantes Secundarios, los Juegos Nacionales Evita y el Movimiento de la Juventud Peronista. En definitiva, el Estado peronista fue populista porque asumió un papel de árbitro entre las clases sociales, porque intervino en la economía regulando la producción, porque desarrolló la industria a partir de la transferencia de recursos que recibía del sector agrícola, de la protección arancelaria y de una política crediticia, y porque surgió una política distribucionista que aumentó la partición económica de los trabajadores a través del aumento real de los salarios o mediante asignaciones familiares y sociales. El primer plan quinquenal de Perón fue un proyecto ambicioso constituyendo un desafío político importante. Hizo posible una democratización de la educación y la cultura que no tenía precedentes en la historia argentina. Sin embargo, la crítica más importante que se puede hacer se refiere a la forma en la que el gobierno desarrolló sus políticas, la cual implicó muchas veces una distribución de ideología que implícita o explícitamente se efectúa a través del sistema educativo, siendo claramente perceptible en los contenidos ideológicos partidarios que contuvieron tanto el diseño curricular como los textos de lectura de la época, así como las prácticas escolares mismas.